Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio Diario 16. Miren, para mí en lo personal siempre es agradable y grato reencontrarme con el doctor Rafael Mena, presidente del ANDECLIT, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Doctor, saludos para usted. Buenos días y gracias de nuevo por estar, pasar este momento agradable que mucha gente cree que son sillas eléctricas, pero yo creo que es al revés. No, mucha gente, doctor, como que lo ve, va por miosotis, como que se asusta un poco, sí, pero no hay problema con eso. Lo importante es que aquí se puedan decir las cosas tal y como son. Quiero que me hable de lo de la portada del periódico Diario Libre, cuando habla del cartel médico enfrente al cartel asegurador en la seguridad social. Me lo encuentro fuerte, doctor. ¿Cuál es su opinión? No, eso es muy sencillo. Las clínicas, somos 100 y pico de clínicas registradas en nuestra institución, porque hay otras que todavía no están registradas, obviamente. Y hay 8.000 médicos más o menos trabajando en esa institución. Y las ARS son 3. Entonces, usted puede comparar, eso ya es una simple analogía con la cual nosotros estamos diciendo, realmente si nosotros somos también carteles o no. O sea, porque el cartel es un monopolio. Sí, exactamente. Y nosotros, con esos números que yo le he dado, yo pienso que descartamos totalmente que nosotros seamos un monopolio, un cartel, o una mafia, o algo por el estilo. Esa unión donde ustedes están reunidos con junto al Colegio Médico Dominicano y todos se sientan, un encuentro con la prensa y prácticamente dicen para enfrentar a las ARS. ¿Qué significa todo eso? ¿Cuál es el entramado que hay ahí que ustedes ya no aguantan más? No, fíjese, nosotros tenemos más o menos desde que la ley 8701 entró en vigencia, conflictos permanentes con las ARS. Yo no sé si, bueno, yo creo que en uno de estos programas que aquí se produce, yo he mencionado la palabra glosa. Recuerdes esa palabra que no es propia del lenguaje dominicano. Yo tengo la impresión que fue importada desde Colombia, que es cuando más se usa esa expresión, que es cuando usted tiene tacha para una deuda allá y el motivo de conflicto, y aquí es objeción realmente. Es decir, que por ejemplo usted va a un médico dado, y ese médico le indica cierta cantidad de análisis o le indica un medicamento o un tratamiento a una persona, y esa ARS en ese momento considera que fue innecesario, pero a las 3 de la mañana el que estaba ahí era el médico, y el que sabía lo que había que hacer era el médico. Entonces no le pagan a las clínicas los insumos usados porque fue glosado, entonces, fue objetado. Y ahí viene ya un conflicto que usted entenderá que la clínica no tiene... ¿Por qué ustedes que están organizados dentro del ANDECLIT, Asociación Nacional de Clínicas Privadas, y trabajan con los médicos y saben de antemano todo lo que se ha estado dando ahí, ¿por qué esperaron que se agudizara tanto el problema? No, pero usted es testigo de que nosotros aquí tenemos años diciendo eso mismo. Pero no se hemos mejorado nada, doctor. Precisamente, porque hasta frente a un monopolio, el que ordena, manda y decide es el monopolio, no somos nosotros que somos los pobres diablos, en sentido figurado. Entonces, usted lo coge o lo coge. Si la clínica o los médicos que no se someten a lo que se dice en la arbitrariedad de tal y tal instituciones, usted desaparece simplemente como usted ha visto que está desapareciendo. Doctor, pero ustedes son un poder. Hablar de la clase médica es un poder. Entonces, ¿por qué esa clase médica no se ha empantalonado y ha dicho, no, basta ya hasta hoy? No, pero es que usted tiene que entender también, y sin que yo trate de corregirla, que por encima de los autores médicos, que no son tal poder, no son sectores medios, ni siquiera llegan a una clase, está el capital financiero, que el capital financiero, gústele usted o no, a mí, es el que ordena, manda y decide, porque a la hora del pago y manda a las clínicas y a la salud y al mercado, no somos los médicos los que decidimos eso, ni la clínica tampoco. No, claro, ahí estamos de acuerdo, doctor. Entonces, los que controlan esa situación son ellos y lo saben perfectamente.
Y simplemente nosotros... ¿Y quiénes lo controlan a ellos? El capital financiero no lo controla nadie, ni el monopolio tampoco, porque son los que ordenan y mandan. No aquí, en el mundo entero. Sí, doctor, pero que tiene que haber algún mecanismo y para eso está el Estado Dominicano. Bueno, nosotros hemos llamado precisamente que esa ley, ahora que usted menciona eso, que esa ley 8701 debe ser reformada. Por ejemplo, no es posible que los médicos y las clínicas que conocemos cómo se desenvuelve la situación de la salud entre médico, paciente y ese tipo de cosas, no estemos representados en el Consejo de la Seguridad Social. Y ese poder que le dio precisamente el Estado Dominicano, porque se lo dio porque fue el presidente de la época que firmó esa ley, y fue su Congreso que lo hizo, y fueron los partidos o el partido que predominaba en ese momento que le dieron ese poder de veto, por ejemplo. ¿Cómo es posible que le den veto a todas las instituciones que ahí inciden, que son las que dominan? El veto única y exclusivamente debe de tenerlo el Estado Dominicano, sea este gobierno o sea otro, pero el Estado Dominicano, porque es el garante, el responsable del manejo de la salud dominicana. Mientras nosotros tengamos este Estado, tenemos que sujetarnos a este Estado, pero este Estado tiene que ser ente de equilibrio, a pesar de que a mí no escapa el conocimiento, que yo sé que el Estado lo que hace es que le sirve a un sector determinado de la sociedad. Ah, pero ya usted se contestó, doctor, y usted me estaba poniendo a mí a coger lucha. Ya usted se contestó. Es una especie como de confabulación entre el gobierno, que es la globalización que representa el Estado Dominicano, porque yo le voy a decir una cosa, doctor. En ningún país del mundo funciona una cosa bien o mal si no es con la anuencia de los que dirigen, doctor. Pero precisamente por eso que yo le digo que es el Estado Dominicano y que tiene que cambiar la ley, que tiene que quitar el veto y que tiene que ponerse... Siento mucho no haber estudiado medicina. Yo no creo que usted no se arrepiente, porque la función suya en estos momentos y como usted se penetra en la sociedad dominicana tiene más importancia que la misma medicina en este momento. Bueno, doctor, pero me hubiese dolido y me hubiese empoderado, y yo siempre he dicho que con mis luchas, ahí estoy, a mí hay que decidirme ahí, una cosa o la otra, porque ese poder que usted habla, de ese poder financiero y ese tipo de cosas, algo tiene que regularlo, tiene que existir algo que regule eso. ¿Y a quién le sirve? Porque ese es el problema, usted sabe que le sirve a lo de arriba. Entonces, ¿cómo usted debe decir que nadie muele el cuchillo para su garganta? Entonces, eso pasa. Ellos tienen que entender y tienen que ir a mesa de negociaciones y buscarle una solución a este problema. Pero entonces yo le voy a poner lo otro sobre la mesa, doctor, el otro problema. Entonces, esa capacidad del médico de que tiene que resolver su problema, de que el tiempo pasa y necesita recursos y que no puede vivir del cuento porque necesita prepararse. El médico tiene que tirar página para la izquierda día tras día y prepararse, y tiene que invertir grandes sumas de dinero en su preparación. Eso es así para la gente que crea de que, ay, que el médico. No. El médico gasta mucho porque tiene que prepararse. Entonces, ¿qué está haciendo ahora el médico? Y lo estamos sintiendo todos nosotros. Que como no puede enfrentarse a ese sector porque el gobierno que tiene que enfrentar eso no lo enfrenta ni se pone los pantalones, entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir de esto, de los que están abajo, que somos los pacientes, los que acudimos a la clínica, y dice, usted, ya que yo no le puedo quitar ni detutanar a aquel, usted que me va a dar a mí todo lo que yo necesito. Y por eso el paciente va y tiene que, aunque tenga un segurito, tiene que pagarlo todo. Y entonces la gente, cada vez que se enferma de algo en su casa, ¿qué hace? Ay, no puedo ir, pero ve al médico. Tú oye la gente, dice, ve al médico. ¿Y cómo tú vas al médico si para ir al médico prácticamente tú tienes que empeñarte ahora? Eso es real, doctor. Pero usted entenderá que nosotros estamos en contra de eso. Yo lo sé que ustedes están en contra de eso y que ustedes lo hacen porque tienen que vivir. Y yo lo entiendo, doctor. Mire, lo sé que eso es real, que ustedes lo tienen que hacer sin querer hacerlo, pero tienen que subsistir. Bueno, esa es parte de la lucha entre las clases, precisamente, que usted se refería anteriormente. Sí, claro. Hay un sector que es el que domina y decide y manda, y nosotros somos
el sector inferior dentro de eso que se nos impone. Mira, ahora que esa lucha entonces que ustedes hicieron el encuentro con la prensa, para el que está mirando el programa lo sepa, y cuando lo ponen así en la portada de los periódicos diciendo que ustedes van a enfrentar eso, ¿de qué manera entonces piensan hacerlo? Porque precisamente el Estado que hizo esa ley nos impone a nosotros una camisa de fuerza que sí tenemos que cumplirla. Por ejemplo, nosotros no podemos rescindir un contrato de hoy para mañana. Nosotros tenemos que avisarle, como dice el titular, 30 días antes de rescindir un contrato. Mire, a partir de 30 días es que nosotros no le vamos a dar los servicios. Si lo hacemos antes, nos van arriba, nos llevan a los tribunales y yo no tengo que decirle lo que va a pasar a nosotros porque estamos violando los contratos. ¿Usted se refiere cuando no le dan las atenciones al paciente? No. Los contratos que nos imponen a nosotros, porque ninguna clínica, ningún médico ve a un paciente si no tiene un contrato. Sí, es cierto. Entonces, si usted, y ese contrato está firmado, que dice que usted tiene que avisarle con 30 días de anticipación antes de rescindir el contrato, a menos que no sea por mutuo acuerdo. ¿Y usted cree que va a haber mutuo acuerdo? Usted sabe que no. No. Entonces hay que avisarle y someterse a la ley. Nosotros sí tenemos que someterse a la ley, pero ellos no cumplen la ley. Por ejemplo, dice que se le debe pagar a cada clínica o a cada médico o cualquier servidor de la Seguridad Social a los 10 días de usted haber presentado la tarifa y haber presentado la cuenta al prestador o a la ARS. Sí. Y eso no se cumple. La ley dice también que debe ajustarse la inflación acumulada de acuerdo al Banco Central. Usted ha oído decir que eso ha pasado. La ley dice también que debe ser cada año, cada 6 meses cuando eso se pase. Y nosotros por lo menos tenemos alrededor de 3 años que no hemos visto, usando una palabra del pueblo, a Linda. O sea, fíjese cómo es la situación. O sea, para nosotros es realmente una situación que han llevado la salud al mercado y el mercado es el que ordena, demanda y dice. Entonces es una mercancía como otra cualquiera, que no lo hemos hecho nosotros. Al revés, como usted decía, a nosotros no nos da apuro, porque a nosotros se nos enseñó, mira, usted debe curar al paciente, usted debe tener esto, usted debe tener compasión, etc. Eso pasó. Eso fue lo que llevó, doctor, a los médicos a tener que variar cuando el paciente tiene un seguro normal, que usted paga una cuota, sea mensual o sea anual o sea por medio de una empresa o sea de manera individual, a lo que se paga, la diferencia, lo que le llamamos la diferencia. Eso fue lo que llevó al médico a incrementar la diferencia. Es cierto, pero que conste que nosotros estamos en contra de eso. Nosotros creemos que se deben respetar los acuerdos. Y precisamente por eso estamos pidiendo que eso se regule, para que el médico no tenga que caer en ese tipo de ilegalidad, porque si lo demandan, hay problemas. Entonces nosotros no queremos ni problemas ni para el médico ni para el paciente. Creemos que la relación debe ser lo más armoniosa posible. ¿Cuánto dice exactamente la ley que debe cobrar el médico de diferencia cuando usted tiene un seguro? 100 pesos. 100 pesos. Sí. Y ahora los médicos cobran es 1.000 pesos. Ya usted sabe lo que implica para un muchacho de esto que trabaja en cualquier empresa, decir, voy a ir al médico solamente para hablar con el doctor y darle 1.000 pesos a la secretaria. ¿Y cómo, doctor? ¿Y cómo? Pues yo no sé cómo la gente ha aguantado esto y no se ha lanzado a la calle. Bueno, en Chile, que fue donde comenzó la ley de la seguridad social, recuérdese que los británicos se opusieron cuando el neoliberalismo se le dijo que lo hiciera, y fue Pinochet que lo impuso. De manera que en Chile más tarde se lanzaron a la calle. Precisamente por eso. Sí. De manera que hay que buscar una solución a este problema para amortiguar un poco el problema, porque no es que se va a resolver, sino se va a amortiguar, porque no se resuelve nada más con parches. Eso no se va a resolver de esa manera. Vamos a tratar de ver cómo se resuelve el problema de una manera lo más equitativa posible en este medio. Y para eso, precisamente, los monopolios tienen que darse tomar en consideración que existen otro sector que no pueden proletarizar ni llevar a la miseria a los médicos y ni a la clínica, ni le pueden desplazar a la clínica para que sea desplazada por el capital internacional, como está sucediendo. Y además usted sabe que aquí hay muchísimas clínicas que están cerradas también. Yo no quiero decir nombres porque no quiero agredir a mis compañeros, pero usted lo sabe también. Si eso cambia,
¿A qué punto ustedes quieren ajustarse? ¿En cuáles aspectos ustedes mejorarían y en cuáles no? Vamos a poner todo sobre la mesa, vamos a aprovechar esta parte. Bueno, yo pienso que debe de cogerse como índice lo que diga el Banco Central de la República Dominicana, la acumulación acumulada que ha habido en los últimos 15 años, por ejemplo, en salud, porque son cosas diferentes. Sí, sí. ¿Sí? Entonces nosotros estamos dispuestos a escuchar y oír lo que dice el Banco Central precisamente para eso. Y que se ajuste, como dice la ley, la inflación que ha habido. Mire, ha habido una inflación de un 15, 16, 19, es mucho más alta, pero lo estoy diciendo, sí, acumulada. Bueno, porque se ajuste simple y llanamente, porque fíjese usted, hace más de 6 meses que la tesorería de la Seguridad Social le incrementó a las ARS el porcentaje, y ha habido aumento para los médicos, para la clínica. ¿Los médicos afiliados al ANDECLID están dispuestos a bajar la diferencia que paga el paciente? Si se llega a un acuerdo, tiene que cumplirlo. Si se llega a un acuerdo con la ARS y usted lo que puede cobrar de diferencia son X, usted tiene que cumplirlo. No pueden contar con nosotros para asuntos ilegales. Que quede claro esa situación. Sí. Nosotros estamos dispuestos a ajustarnos y ajustarnos. Porque no puede ser que se diga una cosa y se haga otra. Pero hay que hacerlo equitativo, hay que hacerlo de acuerdo a cómo están las situaciones, porque usted no puede pagarle a un médico 260 pesos. Cuando usted sabe que eso hace 15 años, cuando el dólar estaba a 15 o a 12. ¿Cuánto realmente le paga la ARS a un médico cuando le manda la documentación que ha visto a los pacientes? 300 pesos menos el 10%. 300 menos el 10%. Que son 262 pesos. 262 pesos por cada paciente que vea. Por cada paciente que vea. Que usted sabe que eso no da ni para medio galón de gasolina. Ah, entonces a eso se debe que cobran 1,000 pesos de la diferencia. No todo el mundo cobra 1,000 pesos. Por eso es que le digo que a eso se debe que cobran 1,000 pesos de la diferencia para que con los 262 pesos sean 1,262 pesos. Quizás eso está un poco exagerado. Pocos médicos cobran los 1,000 pesos. La mayoría cobra 500 pesos. Bueno, todo lo que yo regularmente acudo desde toda la vida, esos médicos cobraban desde cuando se cobraba de a 100 pesos. Ya si no hay 1,000 toletes no se le ve la cara. Sí, pero 100 pesos anteriormente son 5,000 ahora. Bueno, doctor, pero la gente no gana así de esa manera. No, pero el que gana 15, gana 15. Y el que gana 11, gana 11. ¿Qué es la mayoría? Sí. Pues, ¿qué es la mayoría? Ahí sí los cuartos no varían. Ni se ve el crecimiento de la economía que dice el Banco Central. Bueno, pero no son culpa de los médicos ni culpa de la clínica. No. Y si hay alguien que debe ganar excelente dinero es un médico. Después de Dios está un médico. Que deberíamos nosotros en este país valorar la condición de un médico. Miren, porque después de Dios está ese profesional que es el que hay que operar al paciente y está ahí, se levanta de madrugada a chequear a ese paciente. ¿Y quién hace eso? Pero es una profesión de hace tiempo que se viene ajustando así, y precisamente los médicos están en las Yo soy defensora de los médicos, doctor. Pero los médicos inclusive están en una situación que quieren la igualdad, porque tampoco quieren privilegios. Nosotros no queremos ningún privilegio frente a la sociedad, ni mucho menos, sino que se trate con la justeza que se merece el médico, porque no queremos tampoco que se abuse de los pacientes, que quede eso claro. Porque usted no puede hacerse rico o millonario a costa de uno u otro paciente, o 1 o 3 años de ejercicio de profesión. No, usted tiene que ser comedido, porque usted vive en una sociedad, porque después de todo, usted se debe a la sociedad. Se debe a la sociedad, y sin paciente usted no come. Y usted es producto de una sociedad también. Recuerde, bueno, ahora quizás estos muchachos de ahora no tuvieron el privilegio, si se puede decir, es eso que nosotros tuvimos. Yo estudié en escuela pública. Yo también. Entonces, ¿quién lo pagaba? Y yo estudié en universidades públicas, ¿quién la pagaba? Y en la normal, en la universidad, ¿quién la pagaba? Entonces nosotros también tenemos cierto compromiso con la población, sí. No podemos perder en eso. O sea, fíjese usted que ahora es un poco diferente, pero nosotros, vamos a decir ya ¿qué edad que dicen ustedes? Lo de un poco mayor,
tenemos cierto compromiso con la población. Y el que no entiende esa cuestión, sin menosprecio de que yo quiera decir, los médicos si no hacen eso y no se ajustan a eso, no se van a proletarizar, porque el proletariado por lo menos tiene que trabajar, sino que se van a hacer gente paupérrimo, van a vivir degradado y usted me va a decir que van a vivir con 30 o 35 mil pesos, que aquí hay mucha gente que vive con 15. Pero es difícil que una persona, como te dice, después que ha estudiado, después que se ha pasado 15 o 20 años, y tiene que seguirse preparando. Entonces, que tenga que vivir con 30 o 35 mil pesos. No. Pero para allá que va la cosa. Hay que aterrizar, ahí yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Pero para allá que va la cosa. Si no se toma en consideración todo este tipo de cosas. Que quede claro que nosotros no apoyamos nada mal hecho, nosotros no apoyamos fraude. El que hace un fraude tiene que confrontarlo. El que hace una vagabundería tiene que confrontarlo. El que se propasa con una mujer tiene que confrontarlo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ni apoyamos nada de ese tipo de cosas, que quede claro a la población. Ya que usted ha dicho claramente en este espacio, tranquilitamente ahí sentado en esa silla, en esa tribuna de Diario 16, que ustedes no tienen la fuerza para enfrentar ese monopolio, ¿a quién le tiramos la antorcha entonces? ¿A quién? No, nosotros dijimos claro ayer que el gobierno tiene que intervenir para evitar el colapso de la salud en la República Dominicana. Lo dijimos claro. Sí. Y entonces nosotros esperamos que el gobierno reaccione para nosotros no tener que hacer contra una RS dada un momento. Mira, no te vamos a ver los pacientes y que entre el mar. Porque eso va a pasar cuando, entonces, no va a ver ese paciente y no lo va a ver nadie, ni clínica, ni médico, ni nadie. A menos que un paciente no se esté muriendo, porque si es una emergencia no se va a dejar morir, obviamente, ¿verdad? Pero va a haber problemas serios, y usted no entiende eso. ¿Por qué se siente como tímida la participación en este instante de salud pública? Yo siento como que eso está como lento. No, porque salud pública en este caso, a menos que no... que el gobierno no le diga tome asunto en las negociaciones, no puede, porque prácticamente tiene un conflicto entre los sectores privados. Sí, claro, ahí estoy de acuerdo, pero estoy sintiendo en esta nueva administración, si se pudiese usted utilizar el término directiva de salud pública, la nueva dirección, como que está todo mucho más tímido. Mire, nosotros no podemos decir eso del todo con relación al nuevo secretario, porque nosotros fuimos recibidos por el nuevo secretario y un problema que había muy serio, como yo no sé si usted se recuerda, la resolución 0002, que cuando, sin investigar si había razón o no había razón, la clínica podía ser cerrada y el médico iba a la cárcel con relación al asunto de la muerte materna. El señor secretario de turno en este momento, hemos llegado a un acuerdo y se ha creado una comisión para nosotros estudiar la situación para que no se actúe de una manera arbitraria. De manera que en ese sentido él ha sido receptivo con nosotros, no le puedo decir lo contrario. Es decir, que en esa parte ustedes se sintieron cómodos con el trato que le dio. Nos recibió, lo estudiamos, nos escuchó y él emitió su opinión y podemos decir que fue una opinión equilibrada. ¿Por qué hay sectores que cuestionan, por ejemplo, en la parte del Colegio Médico Dominicano y hablan, eso no es un sindicato, eso es un gremio? Y hay como ya prácticamente como cuestionamientos hacia el Colegio Médico Dominicano. Pero siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Recuérdense que cuando hay intereses en conflictos, uno de los sectores acusa al otro de que quiere tomar ventajas y tiene que tomar ciertos beneficios sobre los otros, pero como usted entenderá, en este país, y vuelvo y recargo el asunto de la ley, la ley dice que para usted ejercer la medicina legal en este país, usted tiene que tener ese 4, tiene que ser miembro del colegio médico, de lo contrario usted está ejerciendo ilegal. Que dicho sea de paso, hay muchos problemas con eso también, sobre todo en zonas turísticas y ese tipo de cosas que no se están ajustando a la ley, que vienen problemas. ¿Qué opinión tiene usted, doctor? No se puede ir de aquí sin decirme esa parte, de lo que pasó ahora hace poquito con la tormenta Beril y que solamente con 24 horas de lluvia colapsó el Moscoso Puello. Mire, recuérdese que ese es un hospital o parte de los hospitales que en este país se comienza la privatización. Quizá a usted le resulte chocante eso, pero fíjese, pase revista. Vélez Santana, Vinicio Calventi, el Morgan,
y ese tipo de hospitales así, por ejemplo, la misma maternidad, Robert Reed, eso, están exigiendo lo que la gente pague con su seguro que van ahí. Nosotros entendimos que el que va a ese hospital no tiene que pagar con seguro, aunque la RS se beneficia, entre comillas, porque el doctor, el presidente dijo que no iban a necesitar nada, dijo el presidente. Bueno, pero yo me imagino que usted entenderá que la práctica es el único criterio seguro de la verdad. ¿Qué ha dicho la práctica? Entonces, ahí es que usted tiene que ver, porque una cosa es la poesía adornada. Es decir, que no importa que el presidente dijera eso, a mí me cuesta creerlo porque se supone que la palabra del presidente es la palabra del presidente. Sí, pero imagínense, una cuestión es la palabra del presidente y otra son las goteras. Y otra ha sido el problema que le están cobrando a los hospitales. Alguien me preguntó a mí, porque yo soy de esa época vieja de lo que llamado practicante, en la época de Trujillo, que no, déjeme aclararle antes que la otra persona me acusó que era trujillita. Yo no fui trujillita, ni nunca he sido trujillita, ni nada parecido. Pero en la época de Trujillo, nosotros los practicantes, cuando iba un enfermo o un paciente, no tenía que poner nada, ni suero, ni penicilina, ni antibiótico, ni nada, y se atendía normalmente. Ahora usted sabe que todo lo contrario, por eso yo le decía que se están privatizando los hospitales. Además de estar privatizando los hospitales, usted sabe también el otro problema que tenemos con el asunto de los que no pagan impuestos. ¿Era porque no había inconvenientes en ese momento o por temor a Trujillo? Bueno, yo sé que habían y que había que atender al paciente que fuera con... ¿Y el médico que no lo hiciera por algún motivo, qué le pasaba? A usted sabe, yo no tengo que decir eso. Ah, pues eso es lo que falta ahora, mano dura. No, yo no estoy diciendo eso, porque la asunto de la mano dura se puede interpretar de que yo soy partidario del sicariato. No, doctor, cuando decimos mano dura no nos estamos refiriendo a eso, sino que cuando hable la primera figura de la nación, es palabra del presidente. Recuérdese que realmente... no es el mismo sistema que teníamos hace 60 años, ¿verdad? Sí. Las cosas han cambiado y aún el mismo presidente, aunque Trujillo fue un peón del sistema norteamericano y ese tipo de cosas, ahora hay que ajustarse a lo que ellos digan, porque usted sabe que si no lo préstamos y la cosa, ese tipo de dinero no fluye si usted no llega a acuerdo. ¿Usted sabe de eso más que yo? Ah, no, yo sé que, claro, porque te dan como si fuera como un cocotazo. Sí. Y si tú tienes que ajustarte. Entonces aquí yo le tengo miedo a algo que se está dando, doctor. Y es que esa frase de ladrón que le roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y nos estamos acostumbrando a eso. No, pero eso es viejo, recuérdese de borrón y cuenta nueva. No, yo lo sé, doctor. Por eso que usted viene a este programa, doctor, porque usted tiene historia. Doctor, lo quiero demasiado. Muchas gracias. Valoro en su justa dimensión lo que es un médico. Después de Dios está esa figura. Y tienes realmente que tener calidad de vida. Como lo tienen muchos funcionarios que se ganan un montón de cuartos y no nos sirven para nada. Los médicos no. Los médicos ejercen una labor que es digno de valorar en su justa dimensión. Tiene el apoyo nuestro, doctor. Y recuerde que nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio. Nosotros estamos pidiendo lo que en esta sociedad cabe catalogarse como justo. Sí, así mismo. Pero no aprieten a los pacientes que van a la clínica. Bueno, ¿no? Nosotros precisamente estamos tratando de evitar ese tipo de cosas. Sí. Y recuérdese que las clínicas no aprietan tanto, sino que las clínicas tienen que ajustarse o ajustarse. Sí, y a los médicos que subieron ese monto, que cobran ahora 1,000 pesos, pónganlo por lo menos, pónganlo a 500. Yo sé que no estoy diciendo lo que a ellos les está gustando, pero pónganlo por lo menos en 500 pesos, por Dios. Se van a encontrar un día un paciente que lo va a llevar a la justicia y lo va a someter, porque la ley dice otra cosa. Nosotros somos partidarios que nos ajustemos a la ley. Que al acuerdo que se llegue se cumpla. O sea, se lo hemos dicho en varias oportunidades y no tenemos y estoy seguro que el mismo colegio médico también, porque lo hemos hablado en oportunidades, no quiere que eso sea de esa manera, porque ciertamente, como usted dice, le queremos evitar problemas, malos momentos a los médicos. Así mismo es. Señores, hemos finalizado esta jornada de trabajo hablando de estos temas que son de interés nacional. Mañana a las 6 de la mañana, con Dios delante, esperemos estar aquí.